En la primavera de 2009, la pequeña Madison Sedbrook era una alegre niña de 6 años nacida en Denver, Colorado. Esperaba ansiosa terminar la guardería y su primera actuación de ballet. Ella es nuestro pequeño trocito de sol que nos ilumina y que siempre muestra su lado más dulce. Su dolencia empezó con los síntomas ordinarios de una gripe. No tenía nada de energía y me dijo, cógeme. La tuve en brazos durante 6 horas meciéndola. Por la noche, la salud de Madison empeoró. Le apareció una fiebre aguda y rechazaba toda comida y agua. Los constantes vómitos y diarrea iban a peor. Además, tenía un color verdoso muy feo. Después, Cindy Sedbrook descubrió un nuevo y aterrador síntoma. Había sangre en su taburete, era una mezcla de mucus y sangre y fue cuando nos dimos cuenta de que era algo serio. Los Sedbrook salieron corriendo hacia urgencias con su hija. Los médicos le realizaron diversas pruebas con el fin de diagnosticarle su enfermedad. Lo que encontraron era como una aterradora pesadilla para sus padres. Nos dijeron que padecía insuficiencia renal. No me podía creer que fuese a morir. Cuando te dicen que tu hija puede morir, es lo peor que alguien puede decirte. Estaba como apagada. No hacía nada. Apenas respondía. Era como un pequeño zombie. Los resultados revelaron la causa de su insuficiencia renal. Es una devastadora y en ocasiones letal bacteria llamada E. coli 0157. El CDC rastrea sin cesar brotes de este patógeno, que hospitaliza a aproximadamente 2.000 estadounidenses cada año. Karen Neal es especialista en epidemias que trabaja en el Departamento de Respuesta a Brotes y Prevención del CDC. Escherichia coli, conocida como E. coli, son un grupo de bacterias. La mayoría de las cepas son inofensivas, viven en los intestinos y pueden ser beneficiosas para la salud. Algunas cepas, sin embargo, en particular el E. coli 0157, provocan enfermedades. Dado que esta dolencia se presenta inicialmente como un dolor de estómago, una víctima de la E. coli 0157 puede encontrarse en una situación de vida o muerte para cuando haya sido diagnosticada. Rob Toukes ha investigado brotes para el CDC durante casi 25 años. Lo primero que hace es matar las células intestinales y luego llega el riego sanguíneo. Es como conducir las células sanguíneas a través de una picadora que las tritura en pequeños trozos y que en algunas personas llega hasta el cerebro. La E. coli 0157 fue originariamente identificada por científicos de los Centros para el Control de Enfermedades en 1982, cuando un brote afectó a 47 personas. Finalmente, los investigadores aislaron el origen: unas hamburguesas que habían sido contaminadas con elementos fecales infectados. En las décadas posteriores al descubrimiento, la E. coli 0157 se presentó como un asesino en serie. No todas las E. coli 0157 son iguales. Hay diferentes cepas que pueden ser más severas. Mata a una media de 61 personas en los Estados Unidos por año y también puede provocar parálisis, ceguera y apoplejías. Y va mutando según va encontrando víctimas. Un pequeño de 2 años ha muerto hoy en Seattle y la culpable, carne contaminada de una hamburguesa de Jack in the Box. El brote de E. coli se extiende por todo el país. Las tiendas de comestibles han retirado de sus estantes las espinacas frescas. El brote se ha extendido por al menos 19 estados, ha provocado una muerte y ha afectado a 109 personas. La contaminación por E. coli no se limita a la comida. Puede propagarse por lagos, piscinas y el agua que bebemos. Y mientras esta devastadora bacteria continuaba acumulando cada vez más víctimas a su paso, médicos y científicos se veían incapaces de encontrar una cura. Mientras Madison Sedbrook permanecía moribunda en un hospital en Denver, las alarmas se encendieron en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, puesto que Madison no era la única víctima. PulseNet, el sistema de detección de enfermedades del CDC, había localizado docenas de casos de E. coli 0157.
Nos fijamos en todos los grupos de toda la nación. Estábamos rastreando esas enfermedades de un modo muy similar al que el FBI rastrea a criminales. En todos los casos, la bacteria tenía exactamente la misma huella genética que la que estaba matando a la pequeña Madison Sedbrook. Eso significaba que era probable que el E. coli proviniese de una sola cepa. Llegamos casi a los 40 casos en los siguientes 10 días, así que el brote estaba acelerándolo muy rápido. Una de las víctimas era Gillian Collins, de 18 años, una universitaria de California del Norte que no acudió a la facultad debido a lo que pensaba que era una gripe. Aún no sabía que había sido infectada con la E. coli 0157. Gillian estaba tirada en el suelo, fuera del baño. Estaba retorciéndose y quejándose. Miré al váter y vi sangre en la taza. En ese momento supe que era grave. Gillian fue llevada a urgencias. Mientras su familia esperaba por el diagnóstico, los riñones de Gillian empezaron a fallar y las pruebas dieron positivo en E. coli 0157. Es un sentimiento de impotencia porque no solo piensas que puedas perderla, sino que tal vez ya la hayas perdido. En el CDC, el número de víctimas seguía subiendo. Con los casos aumentando a lo largo de 25 estados, los investigadores descubrieron que había algo en común entre todos los pacientes. Eran jóvenes. Apenas había alguno por encima de los 30 años y la mayoría estaban entre los 5 y los 19 años y la mayoría eran niñas o chicas jóvenes. Aquello era poco habitual. A finales de mayo, había 53 casos confirmados. Los investigadores del CDC se desplegaron por todo el país. Su misión, determinar qué tenían todas esas jóvenes en común. Su primera tarea era interrogar a la gente e intentar recrear la historia de los sitios a los que fueron, cada lugar que visitaron y todo lo que comieron la semana anterior a enfermar. Con el número de casos creciendo, los investigadores sabían que el origen seguía ahí fuera, extendiéndose a más velocidad de la deseada. Si comienza a percibir mareos y visión doble, cuidado, se está... Y el CDC está investigando un brote de E. coli 0157 que afecta a jóvenes de menos de 20 años. ¿Era por agua contaminada? ¿Venía de agua potable? ¿O puede que alguien hubiese nadado en agua contaminada? ¿Podría ser por contacto animal en una granja o en un rodeo? ¿Había alguien enfermo que estaba contagiándolo? Pero dado que los casos continuaban apareciendo en más y más estados, los investigadores concluyeron que el foco de la bacteria tenía que ser algo que hubiese sido distribuido por todo el país. Centraron su atención en la comida. Algunas comidas tienen un mayor riesgo de infección por E. coli 0157. Sabemos que la E. coli ha estado asociada con carne picada en brotes antiguos, así que podría ser la carne picada. Gillian dijo, me comí una hamburguesa el otro día en la feria. Y cuando lo dijo supuse que esa hamburguesa era la causante. La carne de hamburguesa es muy propicia para albergar la E. coli 0157. Los ingredientes de baja calidad a menudo son una mezcla de restos del matadero y de un puré compuesto por las partes de la vaca que suelen estar más en contacto con las heces que transportan la bacteria. Una sola vaca contaminada convertida en carne de hamburguesa podría infectar hasta 8 toneladas de carne picada. Pero antes de interrogar a las víctimas, descubrieron que muchas de ellas no habían comido ningún tipo de carne. Volvíamos al primer paso. Ahora notábamos la presión. Ahora sí que teníamos que descubrir qué era. Dado que la mayoría de infectados eran chicas jóvenes, empezaron a pensar en alguna actividad que las chicas hicieran y que los chicos no. Y pasamos bastante tiempo indagando en profundidad. ¿Has comido chocolate? ¿Has comido algún tipo de dulce extraño? Teníamos que saber qué dulces comían únicamente las chicas y no les dimos nada que un adulto no comería. Los investigadores compilaron una lista de comidas que habían propagado el E. coli 0157 en brotes antiguos. Entre esas comidas había fresas, que pudieron verse afectadas por las heces de un animal en campo abierto.
Las sandías y los melones pueden contaminarse debido a agua en mal estado durante el proceso de crecimiento. Los vegetales crecen en el campo y a veces hay animales recorriendo esos campos, defecando en ellos, y sus heces pueden estar contaminadas con la E. coli 0157, que pueden contaminar el suelo, contaminar el agua y podría ser absorbida por las propias frutas y los vegetales. Los investigadores hablaron con todas las víctimas y sus familias para determinar si habían comido ciertos alimentos de la lista. Pero después de 3 meses de brote, el CDC todavía no había identificado ni una sola comida en su lista que todas las víctimas tuvieran en común, por lo que el brote continuaba extendiéndose. Era un brote muy virulento. Estábamos en los 70 casos. El hecho de que el número de casos siguiera aumentando les daba una pista importante. En brotes con víctimas relacionadas se podían ver casos durante 3 o 4 semanas que luego empezaban a bajar, lo que está relacionado con la caducidad de la cosecha. Pero no fue lo que vimos en ese brote. Este no cesaba. Por lo que empezamos a exprimirnos la cabeza para descubrir qué ocurría. Es una tarea detectivesca. Había que tener en cuenta todos los posibles ángulos al mismo tiempo e intentar que dé resultado rápido. Es difícil. Madison Sedbrook y Gillian Collins seguían hospitalizadas y el reloj no paraba. Ni el número de afectados cesaba. Por lo que la investigadora Karen Neal decidió abandonar el procedimiento estándar. Los cuestionarios estándar no siempre hacen las preguntas adecuadas. Y ahí es donde los interrogatorios abiertos ayudan, porque pueden revelar algo nuevo o atípico que no salía en los cuestionarios. El 16 de junio se organizó una enorme conferencia entre varios departamentos estatales de salud. Había unos 70 casos por todo el país y estaba claro que el flujo constante de contaminación por E. coli 0157 no iba a cesar. Tenía que mostrar los resultados de las entrevistas. Noté la presión porque era un caso de mucha importancia. Me guardé hasta el final que todas las personas habían tomado masa de galleta.